Eso no se resuelve. Ya está. Bien. Entonces el potencial eléctrico, ¿no? ¿A qué? Ahora con todo lo que ustedes ya saben de mecánica y de todo lo que hemos hecho trabajo, por ejemplo, ¿qué entienden por potencial? ¿Qué era potencial? ¿Alguien sabe? Ya no me digan que no saben, ¿no? Ya hemos hecho mucho sobre, he hablado mucho de ese punto, ¿no? ¿Qué es potencial? ¿A qué está relacionado el potencial? Vamos, chicos. A este nivel ya ustedes deben de poder decir qué es el potencial, ¿no? Lo hemos visto. A ver, ¿qué potencial hemos visto? Hemos visto dos en mecánica, que están relacionados a la energía, ¿no? ¿Cuál es un potencial? Uno de los potenciales, ¿cuál es? Ilse, dime uno de los potenciales que hemos visto. Ilse, ¿estás ahí? Qué señorita que siempre participa, ahora ya me abandona. ¿Qué pasó, Ilse? ¿No te acuerdas? Chicos, la energía potencial gravitatoria, pues. La energía potencial gravitatoria. ¿Y el otro cuál es? Energía potencial elástica. ¿Qué pasa, chicos? No han repasado, se han olvidado tan rápido. Si eso lo hemos visto en trabajo y energía. Ese mismo concepto lo vamos a ver ahora reflejado en la parte de electricidad. Nosotros decíamos que se le llamaba energía potencial porque tenía la potenciabilidad de poder transformar, ¿no? Poder transformar un tipo de energía a energía de movimiento, ¿no? Energía cinética. Ahora pues vemos potencial eléctrico que está relacionado a ella. Vamos a ver qué cosa es. Entonces, primero vamos a ver justamente, ¿no? Energía potencial, pero ahora del tipo eléctrica. Eléctrica. Por ejemplo, dado que dos fuerzas eléctricas para cargas puntuales dependen de la posición, ¿no? Relativas entre cargas, su trabajo también depende de la posición. Si la fuerza depende de la posición del R, ¿no? Al cuadrado, el campo también del R al cuadrado, su trabajo también depende de la posición. Recordando que las fuerzas conservativas se caracterizan porque su trabajo no depende de la trayectoria, sino de la posición inicial y final. Entonces decimos que también la fuerza eléctrica también es una fuerza conservativa. Entonces, tú puedes tener un ejercicio donde tienes ahora energía potencial eléctrica, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Y eso va a ser, esos trabajos de esas tres energías va a producirte de repente el trabajo neto. Recordemos que toda fuerza conservativa tiene asociado una energía potencial. Por eso está la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, que ustedes ya con este nivel ya deben de tenerlo en la cabeza bien profundizado, ¿no? O también función de por la posición, ¿no? Entonces aquí el trabajo de la fuerza eléctrica, cuando una carga se mueve desde una posición A a una posición B, está dado así, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica desde el punto A hasta el punto B es menos la variación, ¿no? Menos la variación, porque variación es final menos inicial. Si tú metes el menos, sería inicial menos final. Energía potencial eléctrica, no elástica, cuidado.
eléctrica en A menos energía potencial eléctrica en B. Dado que la energía potencial eléctrica en A es la energía tal y B la energía potencial eléctrica en el punto B, para cargas puntuales y tomando como nivel de referencia el infinito, ahorita voy a explicar qué es. Tenemos pues las dos cargas que están separadas a una distancia. La energía potencial será la constante de Coulomb, el producto de las cargas entre solamente la distancia, no la distancia al cuadrado, sino solo la distancia. Ahora, ¿qué es el infinito en electrostática? Por ejemplo, acá yo tengo una carga puntual. Esta carga puntual, pues, va a generar un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico. El infinito es aquella zona, ¿no? Aquella zona, por ejemplo, por acá, donde ya el campo eléctrico sometido por esta carga ya es muy débil, ¿no? Demasiado pequeño, que prácticamente es cero, ¿no? A eso se le llama una distancia muy grande o infinito, ¿no? O sea, una distancia demasiado grande que es ya el infinito, donde ya el campo eléctrico ya no interactúa con la carga, ¿no? Cualquier cuerpo ya no interactúa con el campo eléctrico de la carga. Entonces siempre vas a ver, tomando como referencia el infinito, donde ya sacas al cuerpo del campo, ¿no? Una zona donde ya el cuerpo que quieras meter por acá, lo sacas acá. Ya no está dentro del campo. Recordemos que para calcular el trabajo sobre un cuerpo, este debe moverse. Si yo tengo la carga y acá tengo una carga Q, esta es la carga Q dos cargas, ¿no? Entre ellas una separación de cargas. Y si tú alejas una distancia de DA a DB, entonces nosotros podemos calcular el trabajo de la fuerza eléctrica para que vaya desde A hasta B, ¿no? Desde A hasta B. El trabajo de la fuerza eléctrica depende de la carga, ¿no? Entonces sería el potencial en A menos el potencial en B, que es K por QQ sobre la distancia en A, menos K por QQ entre la distancia en B. Y esto es igual a la carga, factorizas, ¿no?, la carga y te queda toda esta expresión, que sería el potencial en A menos el potencial en B. El trabajo entonces de la fuerza eléctrica depende de la carga Q, que se mueve y de referencia de dos cantidades, ¿no? Para que una de las cuales dependen de la carga Q, que interactúa con la carga Q minúscula en movimiento, ¿no? Y la distancia entre ellas. Entonces, al evaluar el trabajo sobre distintas cargas que se trasladan entre las mismas posiciones, vemos que la razón entre el trabajo y la carga que se mueve es constante. Entonces definimos la diferencia de potencial. Diferencia, palabra clave que la vas a ver toda la vida. Diferencia de potencial. Por ejemplo, el voltaje de tu casa está a una diferencia de potencial, que son la diferencia de dos potenciales que sale 220 voltios, ¿no?, de tu casa. En cambio, acá tenemos diferencia de potencial, que sería el potencial de A menos el potencial de B. Como la razón entre el trabajo
de la fuerza eléctrica entre todos los puntos de A y B y la carga Q que se mueve en dichos puntos. O sea, lo que mide el potencial es el trabajo en una carga, sobre una carga. Entonces, claro, porque por eso que tu máquina, tu computadora, al ser conectada a la corriente, lo que se mide la luz, lo que mide la luz es el trabajo que ha realizado tu equipo. Esa es la diferencia de potencial conectado pues, a una carga, ¿no? Que se somete. Ese es el trabajo que realiza tu computadora, por ejemplo. Entonces, la diferencia de potencial es el trabajo de la fuerza eléctrica desde un punto A hasta un punto B entre la carga, que será el potencial eléctrico de A menos el potencial eléctrico de B, de la energía potencial eléctrica de A menos la energía potencial eléctrica de B entre la carga. Entonces, en cada punto del espacio definimos el potencial en cada punto como potencial eléctrico en un punto, que sería la energía potencial eléctrica en ese punto sobre la carga. Para cargas puntuales. ¿Qué tenemos para cargas puntuales? En la posición Q respecto a Q mayúscula, el voltaje o el potencial en un punto será la energía potencial eléctrica entre la carga. ¿Y la energía potencial eléctrica cómo se calcula? La constante de Coulomb, el producto de las cargas entre la distancia. Se simplifica la carga y te queda que el potencial en ese punto sería la constante, la carga que es la fuente entre la distancia. Entonces, todo cuerpo cargado puede expresarse como un conjunto de cargas puntuales, ¿no? Por lo que pues, en general, e incluso para un sistema de cargas que realizan su trabajo sobre una carga Q. O sea que el potencial en un punto A es la energía potencial eléctrica en el punto A entre la carga. Pasas a multiplicar la carga, o sea que la energía potencial eléctrica es la carga por el voltaje en ese punto. Lo mismo hago para un voltaje B, que será la carga por el voltaje B, la energía eléctrica en B. Si yo lo resto, voy a tener la variación de la energía. ¿Y quién varía la energía? El trabajo. El trabajo, desde un punto A hasta un punto B, varía la energía potencial. Y eso lo hemos visto ya en el trabajo y energía, solo que ahora con el tema eléctrico. Y agrego a esto, que ya tú conocías, pues la consecuencia, ¿no? De esta resta también es la carga, factoriza si te queda el potencial en A menos el potencial en B. Tiene tu forma, ¿no? Su fórmula, K por diferencia de potencial. Entonces ahora tenemos relación entre el campo y el potencial eléctrico. Hemos relacionado la energía. Ahora vamos a relacionar el campo eléctrico. Analicemos el trabajo de la fuerza eléctrica sobre una carga cuando ingresa a un campo eléctrico constante. O sea que en todo momento el campo eléctrico es el mismo. Si la carga es Q, él va a generar una fuerza eléctrica. Que será, y esa fuerza eléctrica va a ser la carga por el campo eléctrico generado por otra fuente, ¿no? La carga por el campo eléctrico. Ahora, si tengo una posición donde él va a moverse desde A hasta B, el trabajo de la fuerza eléctrica va desde A hasta B, será la carga por el potencial en A menos el potencial en B. O sea, hablamos de dos líneas
que tienen el mismo, acá, ¿no? Equipotenciales. Entonces la fuerza eléctrica es igual a, por la distancia, te da el trabajo. Pero la fuerza eléctrica es carga por campo. Reemplazo. Igualamos el segundo y el cuarto término, ¿no? Y nos queda que la carga por la diferencia, por el potencial en A menos el potencial en el B, es igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia. Se simplifica la carga y te queda también que el potencial eléctrico es el campo por la distancia. Ahí está. Un ejemplo simplificado. El campo de A menos el campo de B, pero el potencial de A menos el potencial eléctrico de B es el campo eléctrico por la distancia de A a B. La variación, ¿no? La variación de posición. Si yo quisiera, el módulo sería E RAB por el coseno de 0, ¿no? Porque tienen la misma dirección. Desde aquí, si esto va a ser 0, coseno de 0 A es 1, ¿no? Entonces acá vemos que el potencial es positivo, mayor que el potencial de B. Si el potencial de A es mayor que el potencial de B, entonces el desplazamiento es a favor del campo eléctrico. ¿Y qué pasa? Cuando el desplazamiento es a favor del campo eléctrico, entonces disminuye el potencial eléctrico. El potencial eléctrico va a perder potencial. Pero si el campo eléctrico es contrario al desplazamiento, gana potencial eléctrico. Al desplazarse en oposición opuesto al campo eléctrico, aumenta su potencial eléctrico. Igual que la gravedad, ¿no? O sea, si tú subes un cuerpo en contra del campo gravitacional, ¿no? Lo vas elevando, no sé, lo elevas 1000 metros. Con respecto al piso, ¿ha aumentado o no su potencial? Claro, gravitatorio, ¿no? Está ahora a 1000 metros de altura. Ahora, si el campo es perpendicular al desplazamiento, nada, pues no, en ese punto el potencial es el mismo, ¿no? No hay variación. A partir de este resultado, el campo eléctrico resulta ser perpendicular a una superficie. El trabajo de la fuerza eléctrica sobre una carga que se mueve a lo largo de cualquier trayectoria sobre dicha superficie siempre será cero, ¿no? O sea, es el mismo. A eso se le llama superficies equipotenciales, ¿no? Que tienen el mismo potencial, ¿no? Entonces, si yo quiero el trabajo desde un punto A hasta un punto B de la fuerza eléctrica, será la carga por el potencial de A menos el potencial de B. Y si esto es cero, quiere decir que los potenciales son el mismo. Y como el trabajo es cero, entonces los tres son el mismo potencial. En el caso de una carga puntual, en una superficie, un cascarón equipotencial, que es un cascarón hueco, ¿no? Adentro. El campo es radial, puede ser entrante o saliente.
Si nosotros analizamos a la superficie, que está a una distancia d, ¿no? El potencial en la superficie será la carga entre el radio, ¿no? D, por la constante. Todo punto equidistante, o sea, toda la circunferencia a ese radio, tendrán el mismo potencial eléctrico también, porque tienen el mismo radio. Ahora, las líneas del campo eléctrico son radiales en el exterior, pero en el campo, dentro del cascarón eléctrico, el cascarón esférico, dentro no hay campo. Memorízalo. Dentro del potencial eléctrico no existe campo. Y sí existe potencial, pero es constante en todo punto. Es el mismo dentro de la circunferencia. Fuera de la circunferencia se comporta como si fuese, como si fuese radial nomás, ¿no? Entonces, cuando la distancia R es mucho mayor que la del radio, la esfera se puede considerar como una carga puntual también, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es KQ entre R cuadrado y el potencial eléctrico es KQ entre R nada más. Pues no te vayas a olvidar, ¿ah? Entonces, acá tengo una gráficas, una de campo versus posición, ¿no? Y otra de potencial versus posición, ¿no? Bien. Entonces, en el interior de la esfera, el campo es nulo, pero el potencial es constante. Y a partir de adelante ya, pues ya no. Bien. Entonces, si una carga esfera, ¿no? Una esfera conductora, el campo eléctrico en la superficie siempre es radial, ¿no? Si tú quieres, puedes reemplazar la constante de Coulomb, 4pi epsilon sub 0, y tendrás esta ecuación, ¿no? Que es conocida, ¿no? O sea, ¿qué hacen? Ponen el... separan, ¿no? 4pi y el r cuadrado, lo separan. Y sí o no que 4pi entre r cuadrado está relacionada a la superficie de una esfera, ¿no? Entonces, la carga entre superficie es densidad superficial. Entonces, a eso le vamos a llamar ρ, a todo lo de azul. Entonces, ρ es la densidad superficial de carga, que es la carga entre el volumen, entre la superficie, ¿no? El área de la superficie. Que es la razón entre la carga y el área de la superficie donde se distribuye, ¿no? Como Q y R son constantes, entonces ρ también será constante, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el potencial, será, si lo multiplicas por R y entre R, K por Q entre R, y lo multiplicas este artificio, podrías obtener esto, ¿no? Rho R entre sigma sub 0, epsilon sub 0. Entonces acá tenemos dos superficies, R1 y R2, ¿no? Al inicio él solamente tiene potencial. Se unen con un cable o entran en contacto con otra esfera sin electrizarse. Las cargas se va a distribuir al otro una parte, ¿no? Lo que vea necesario va, va a enviarlo a la otra carga, se la va a devolver de tal manera que cuando ya un momento ya no se van a distribuir las cargas. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando
los potenciales sean el mismo. Porque si tú reemplazas acá B1 y B2, sería acá Q1, R1, acá Q2, R2. Pero como Q1 entre R es, o sea, el R1 entre R es densidad sobre epsilon sub 0. O sea, K entre R, ¿no? Reemplazas lo que has calculado acá anteriormente, esto que está acá, ¿no? Y simplificas epsilon sub 0 y te queda la posición de arriba, ¿no? Las superficies son de mayor radio de curvatura, la densidad superficial es mayor de carga es mayor. Bien, chicos, a ver, ahora sí a los problemas. Ahí vamos a darnos cuenta mejor, vas a ver. A ver, intentando la 1. Un ratito. Venga, vayan intentando la 1.
A ver, chicos, la clave de la 1. ¿Qué tal calor, no? Llueve, calor. Y ya se va a acabar el verano. ¿Cuánto sale la 1? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuánto te sale la 1, Irse? No es tan complicado, ¿ah? Por si acaso, mira. Ahorita nada más la teoría te la he dado completa para que lo tengas. Pero esto es aplicativo directo. Mira. La diferencia de potencial de A menos B, ¿no? Acuérdate que estos de acá son las superficies equipotenciales al campo, ¿no? Esta es una línea equipotencial, o sea que en esos puntos el potencial es el mismo que el de A. Y acá también tenemos líneas equipotenciales al punto B. Entonces, si te dicen entre los puntos A y B es de 16 voltios, tal como del campo eléctrico homogéneo, ¿no? Homogéneo significa que el campo eléctrico en todo momento es el mismo. En cualquier punto de acá, en cualquier punto ya es el mismo el campo eléctrico. Pero el potencial en cada punto es diferente. Se determine la intensidad de dicho campo si la distancia entre estos dos puntos es de. Un momentito. Quiero ver el chat. Nadie. A la 1, irse, la B. A ver, vamos a ver. O sea, chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Entonces, a nosotros nos dan que el potencial de A menos el potencial de B es 16 voltios. Este es dato. Pero chicos, yo les acabo de enseñar la diferencia de potencial entre dos puntos cuando lo quieres relacionar con el campo, es el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico por justamente el módulo de la distancia. Pues si este es esto, tú lo reemplazas por esto y te tiene que dar la diferencia potencial, que es los 16 voltios. Ahora, sencillo, ¿no? El campo eléctrico, tú quieres determinar el módulo. Y lo que te dan es la distancia de 2 metros. ¿Cuánto vale el campo eléctrico entonces? 9 newton sobre con. ¿Qué, profe? Tan fácil, así nada más. Así nada más. Claro, tienes que recordar, ¿no? El potencial en A menos el potencial de en B es el campo por la distancia. Profesor, Fórmula. disculpe, ¿de dónde sale 18? Perdón. Me he confundido. Disculpe. Es 16. 16 sería 8, ¿no? 8. Me he confundido. Ahorita lo arreglo.
Ahí, la mitad de 16. Muy bien. Disculpen, lapsus. 8 newtons sobre coulomb, ¿no? Pasa a dividir en la distancia 2 nada más. Entonces, el potencial facilito, ¿no? Potencial de A menos potencial de B es el campo por la distancia. No es variación, ¿no? Es el potencial de A menos el potencial de B. Acuérdate que en A, que está más alejado a las líneas, a las puntas de la línea del campo, está más a la izquierda, no más alejado. En A el potencial es mayor, pues. En B, que está más cerca a las puntas de la línea del campo, el potencial es menor. Salud y gracias. Siguiente pregunta, dice, determina el potencial eléctrico debido a una carga de 2 por 10 a la menos 10 coulomb en un punto que se halla a 6 centímetros de la carga. Ahora nuevamente, lo que habíamos visto en la teoría, el potencial en un punto A, por ejemplo, que será la constante por la carga entre la distancia a ese punto A. ¿Te das cuenta? Sencillísimo. Es que nada más, nada más. O sea que el potencial en A será 9 por 10 a la 9. La carga te da 2 por 10 a la menos 10 entre la distancia que es 6 centímetros. Cuidado, ¿ah? 6 por 10 a la menos 2 metros. Todo tiene que estar en el sistema internacional. 10 a la menos 2 pasa a 10 a la 11 por menos 10 a la 10. O sea, bases iguales. Los exponentes se suman, pero uno positivo con uno negativo, te queda 10 nomás. Tercia, 3, mitad acá, ¿no? Te queda 30 nomás. ¿30 qué? 30 voltios. La clave la D. O sea, más demoras en operar que otra cosa. Pregunta número 3. Determina el trabajo que le costará a un agente externo extraer una carga puntual de 4 microcoulombs, determine desde el infinito hasta un lugar donde de 5 kilovoltios de potencial. Es como tú vas a tener acá, ¿no? En un punto vas a tener una línea así, donde acá en este punto el potencial es de 5 kilovoltios en toda esa radio, ¿no? Y tú vas a traer de una carga que está en el infinito, ¿no? Vas a llevarlo vas a llevar esa carga hasta este punto, hasta el punto P. Entonces, va a ser ¿quién? El trabajo del campo, ¿no? Entonces, el potencial en ese punto P, ¿no? Va a ser el trabajo del campo entre la carga. Reemplaza, ¿no? Acá el potencial en ese punto es 5 por 10 al cubo. Es igual el trabajo del campo entre la carga. La carga te dan
4 microcoulombs, ¿no? 4 por 10 a la menos 6. Y ya salió el trabajo. Trabajo del campo sería 20. O sea, 2 por 10 a la menos 2, ¿no? 5 por 4, 20. 20 por 1000, mejor pones 20.000. O sea, 5 por 10 al cubo, a la cuarta, por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 2. El trabajo en joules. La clave la C. Muy fácil, ¿ves? La figura representa una región donde existe un campo eléctrico uniforme de intensidad E. Igual a 5 newtons por coulomb. Y dos superficies equipotenciales de 50 voltios y 40 voltios. Determina la distancia D entre las superficies. Nuevamente, el potencial en A menos el potencial en B es igual a el campo por la distancia. El potencial en A será 50. El potencial en B, 40. El campo, 5. La distancia quieres saber. 10 es igual a 5B de D vale 2 metros. Que así nomás, que eso nomás es, que ya. Es que la cosa es saber bien la teoría. ¿Saber bien la teoría? De frente nomás. El gráfico representa un campo eléctrico uniforme de intensidad E. Una carga puntual Q es desplazada desde A hasta B, conforme la trayectoria iniciada. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza eléctrica realizada por por la carga sobre para ese desplazamiento? Chicos, a ti lo que te interesa es la distancia entre las superficies equipotenciales. Entonces, ¿qué haces con esa trayectoria? La descompones. Pues acá todas estas potenciales acá son iguales y solamente necesitas esta distancia. No esta, sino esta. Ya, pues ya salió, ¿no? Pues tú dices, el trabajo de la fuerza eléctrica desde el punto A hasta B va a ser entre, la otra fórmula, ¿no? Entre la carga es igual a la diferencia potencial. Pero la diferencia de potencial, o sea, perdón, el potencial de A menos el potencial de B. Pero eso también es igual al campo por la distancia. Indirectamente estas dos se relacionan. Pues el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B será 8, por dato, por 10 a la cuarta, por 2 por 10 a la menos 6. Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B será de 32, bueno, o sea, por 10 a la menos 2. ¿Sí? 32.
Claro, por 10. ¿Qué pasó con mi lápiz? Se rayó. Pero así no aparece. Pues. Aparece como 0,32. Sencillo, ¿no? O sea, lo que se toma es la distancia de las dos superficies equipotenciales. A ver, problema 6, chicos. Un minuto para que lo intenten. Ya más o menos relacionando, ¿no? Dice, determina el peso de una partícula cuya carga es de 800 microcoulombs. Si flota en el aire bajo la acción de un campo uniforme. Ya, chicos, a este nivel ustedes ya están en la capacidad de resolver ese problema, ¿no? A ver, calculen la fuerza. A ver, chicos, imagínate, estás en el examen. Ya no falta nada. Faltan 2 semanas y se acaba. La pregunta es, ¿estarás apto para ingresar? Intenta, intenta.
Ya, chicos. ¿Cuánto sale la clave? La 6, la A. Claro, pues. Ya a este nivel. Ya ese es papayita ya. Ya que acá tenemos así líneas. Acá tenemos el peso y acá tenemos la fuerza eléctrica. Entonces la fuerza eléctrica es igual al peso. Esto es lo que te piden. La fuerza eléctrica es el campo por la carga. Es el peso. Y el campo te dan. La carga te da. A 18, perdón, 8 por 2, 16. Y los 10, 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 a la menos 6, 10 a la quinta, por 10 a la menos 6, 10 a la menos 1. Pero como está en coma, saqué el peso, 1,6 newton. La B, calcular el potencial en C. Si para trasladar una carga de 10 coulombs desde A hasta C, se realizan menos 200 joules. ¿Sí? Acá te das cuenta, más cercano a la carga, más potencial, ¿no? Más alejado, menos potencial. Pues el trabajo que se va a realizar para desde A hasta C es igual a la carga por el potencial de A, de C, ¿no? El potencial de C menos el potencial de A. Porque tú quieres ponerlo. Tú dices, desde A hasta C, te dicen que es menos 200 joules. La carga es 10 coulombs. Y el potencial en C sería menos el potencial de A, que es 30. Le va un cerito, 30 pasa al otro lado a sumar. 30 menos 20 es igual al potencial en C. O sea, el potencial en C es 10 voltios. Tienes que tener en cuenta el signo. El signo. La clave, la B de burro.
Determine la esfera, se tiene una esfera conductora. Neutra de 3 centímetros de radio. Si esta pierde 10 a la sexta electrones, determine el potencial eléctrico que la adquiere. Entonces, primero hay que encontrar la cuantificación de la carga, ¿no? Que es n veces la carga del electrón. Pues, si quieres saber la carga de esa esfera, va a ser 10 a la sexta por 1,6 por 10 a la menos 19. Si quieres, déjalo así porque vas a reemplazar. Y al reemplazar todo se va a simplificar, ¿no? Entonces, si te piden el potencial en un punto, BR será K por Q entre R. Entonces, R será 9 por 10 a la 9 y Q no multiplicas, ¿no? Pones ahí por 10 a la sexta y en vez de 1,6 por 10 a la menos 19 pones 16 por 10 a la menos 20. Más fácil de restar, ¿no? Ve un número entero más claro, un número en potencia de 10 más fácil. Acá tenías 14 menos 20, ¿no? Sobre centímetros, pero hay que pasarlo a metros por 10 a la menos 2, ¿ves? Trabajar con potencia es más fácil que comas, ¿no? El potencial en R sería tercia 1, tercia 3, 3 por 16, 48, 10 a la menos 20, te queda 4,8 por 10 a la menos 2 voltios, ¿no? La clave la D. A ver, determina el potencial eléctrico en voltios creado por una carga de 600 Newton Coulomb. Nanocoulomb, pero 600 nanocoulomb. En el punto donde, ubicado a 18 metros de ella, ¿no? La tenemos acá. Bueno. A distancia de 18 metros. El potencial en ese punto, nuevamente, K por Q entre D. Sería el potencial en P, 9 por 10 a la 9, por 600 nanocoulombs, ¿no? Por 10 a la menos 9 coulomb. Sobre 8 metros, ¿no? Novena 1, novena 2. Mitad 1, mitad 300. Este se va con este y te queda, el potencial es 300 voltios. La clave, la B. Y pasamos al problema 10. A ver, chicos, este es parecido a lo que yo ya les he enseñado, ¿no? Dado el siguiente sistema, piden calcular X en centímetros si se sabe que el potencial en P es nulo. Te dan las cargas. Te dan la distancia entre dos puntos, dos cargas y el punto donde se anula el potencial.
Claro. No vayan a confundirse, ¿no? Seguro ustedes han hecho esto. Profe, usted me enseñó esto. Eso es cuando el campo eléctrico es igual. Acá no te dicen el campo eléctrico. Acá te dice el potencial. El potencial de 1, ahí va a ser igual al potencial de 2. El potencial de 1, ¿qué es? K1 entre distancia 1. Acá que tenemos KQ2 entre distancia 2. Distancia 1 sería desde 1 hasta P, que sería 80 menos X. No es entre D cuadrado, sino que ahí directo nomás. K con K se va. 24 por nano entre 8 nano. Se va nano y te queda distancia 1 esa distancia 2. O sea que acá distancia, ¿cuánto sería? 30 menos X entre X. Ya salió, pues. 8, 1, 8 por 3. Tercio. 3X es igual a 80 menos X. 4X es igual a 80. X es igual a 20. La clave la B de burrito. 11. Sabiendo que el potencial en S es nulo, se pide calcular el valor de X. Mira, por triángulo este es 40 centímetros, ¿no? Yo sé que tú eres hábil e inteligente, ¿eh? Yo ya sé ya. Entonces este sería, esta distancia a este punto sería 40 raíz de 2. En vez de calcular Pitágoras, tú pones acá una distancia Y. Y si te dice que en ese punto el potencial es nulo, quiere decir que el potencial de A o de 1 más el potencial de 2 más el potencial de la esfera 3 tiene que dar 0. 0. ¿Cómo se calcula el potencial en 1? K por Q1 entre D1 más K por Q2 entre D2 más K por Q3 entre D3 igual a 0. Se va la K, pasa, factorizas y divides al 0, se da el 0. Q1, 8 raíz de 2 por 10 a la menos 6. Entre la distancia, 40 raíz de 2. Pero como está en centímetros, déjalo en centímetros. De centímetros, centímetros, centímetros. Y como te vas a cancelar las cargas, la distancia te va a salir en centímetros. Déjalo en centímetros. En carga negativa sería menos 12 por 10 a la menos 6. Ese 10 a la menos 6 también se va a ir, por gusto también lo estoy poniendo. O sea, de frente ya micro nomás dice puesto, ¿no? Acá la distancia es 40, ¿no? De 2 hasta S. Más Q2, Q3, que sería 5 también, ¿no? 5 por 10 a la menos 6. Entre Y. Entonces se va 10 a la menos 6 y se va a raíz de 2. Bien, entonces se queda acá 8, un quinto, ¿no? Un quinto menos 3, ¿no? Cuarta 1, cuarta 3. Más 5 entre Y. Igual a 0. Ya, pues. ¿Cuánto sale Y? Multiplícalo por 5, ¿no?
Allá. Al otro lado te queda 3. Ya, multiplícalo por 5 entre 5. Te queda 15 entre 15 y te queda menos 1, más 1, ¿no? Menos 15 más 1 al otro lado pasa como 14. 14. ¿Está bien? ¿Cuánto saldría ahí? ¿10 sale? Acá sale menos 2 quintos, 3 por 5, 15, ¿no? 14 quintos. 5 es igual, 5 entre y es igual a 14 quintos. ¿Cuánto sale y? Acá está mal, ¿no? Octava 1, octava 5, ¿no? Está bien. Quinto. Acá. Cuarta 1, cuarta 3. Más 5 entre y. Se queda acá 25 sobre 14 es igual a y, ¿no? Profesor, Profesor, disculpe, el 12 sobre 40, ¿no sería? Se había cortado. ¿Dónde me estoy equivocando? Profesor, disculpe, y no dice 12 sobre 40. Sobre 40. Ay, ya vi el error. Gracias. Entonces sería acá, ¿no? Cuarta, 3, cuarta, 10, ¿no? 3 décimos, ¿no? Entonces acá hay que multiplicar por 2 y sobre 2, ¿no? Y te queda 1/10 igual a 5y, ¿no? 5 entre y. O sea, 50. y sale. Ahora sí, muy bien, gracias. Y decía, qué raro, qué raro, no le encontraba el 0 ahí. Claro, por un 0, ¿no? Te tiene 50 y que a Pitágoras, ¿no? X sale. Sería 50, 40 y 30, ¿no? 30 centímetros, ¿no? La C. No le encontraba el 0, decía, ¿dónde lo he metido? Ahí estaban.
Excelente. Un agente realiza 240 microjoules de trabajo al transportar una carga de Q desde el infinito hasta S, donde el potencial en S es menos 15. ¿Cuál es el valor de Q en nanocoulombs? Directo, ¿no? El potencial en S es el trabajo entre la carga. Su potencial es menos 15. Vas a tener un trabajo de 240 por 10 a la menos 6 joules, ¿no? Entre la carga. Y te piden calcule la carga. ¿Cuánto sería la carga? Menos 15 pasa a dividir. El micro lo dejo ahí, ¿no? 15, 240 entre 15, 16, ¿no? Fácil. La B, ¿no? Problema 13. Una carga de 8 microcoulombs empujada por el campo desde R hasta el infinito, o sea, lo saca, ¿no? Realizado sobre él un trabajo de 740 microjoules. ¿Cuál es el potencial del punto en el punto R, ¿no? Nuevamente, el potencial en R es el trabajo que se utilizó entre la carga. Se reemplaza, ¿no? El potencial en R sería 720 microjoules entre la carga que son 8 microcoulombs. Micro con micro se van y el potencial en R sale 720 entre 8. 9, ¿no? 9 por 8, 72. Sería 90. 90 voltios. La clave la C. A ver, intenten este. Se libera en A una carga de 20 milicoulombs y experimentando un MRV pasa por B. Si la intensidad del campo eléctrico es de E igual a ese valor, ¿cuál es la energía cinética en joules que representa al pasar por B? Se libera en A y llega a B, ¿no? De frente, ¿no? El trabajo entre la carga es el potencial por el campo por la distancia. Directo, ¿no? A ver, ¿cuánto se sale? Inténtenlo, chicos. Inténtenlo. Un par de minutitos.
Bien, a ver, ¿cuánto sale? Como les digo, ¿no? El trabajo que se va a realizar para que vaya desde A hasta B entre la carga es igual al campo, a la diferencia potencial, pero la diferencia potencial, o sea, pero el potencial de A menos el potencial de B, pero también es igual al campo por la distancia de A hasta B. Entonces reemplazas. Todo esto se va a transformar en energía cinética, todo el trabajo. Se va a transformar en velocidad. Y la carga te le dan 20 por 10 a la menos 3. Es igual al campo. Es 1,8 por 10 a la cuarta. Y es medio metro, 0,5 metros, o sea, un medio metro. Vas a multiplicar, ¿cuánto te sale? La energía cinética saldrá 18 entre 10, para no tener la coma, por 10 a la cuarta, por 10 a la menos 2. O sea, 180 joules, ¿sí? Energía cinética. Clave la. Sencillo. De frente a esa formulita, que es como juntar, ¿no? Las dos formas del potencial de A menos el potencial de B. Y finalmente, el último problemita. Dice, del ejercicio anterior, se sabe que la partícula tiene una masa de 0,1 kilogramos. ¿Qué velocidad posee al pasar por B? Ya, pues si su energía cinética es 180 joules, ¿no? Lo que hemos calculado. La energía cinética, ¿qué es? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y esto va a ser los 180. Si la masa te dice que es 0,1, un medio, la masa 0,1, por velocidad al cuadrado es 180. O sea que velocidad al cuadrado es 180 entre 0,1 por 2. ¿Cuándo saldría? 3.600. Claro, 60, ¿no? 60 metros por segundo. La B, ¿no? ¿Ves? Sencillo, chicos, ya están capacitados. Solo es reemplazar ya nomás. Vamos a guardar el PDF para compartirlo. Save as. Aula 18.